Conexión Vital. Conexión Vital. Muy buenas noches, les saluda Karen Dondi desde su casa, desde Conexión Vital. Es un placer acompañarle nuevamente en una temporada más de esta su casa, reiteramos, Conexión Vital. Me acompaña esta noche el candidato a la presidencia de la República, don Claudio Alpizar, don Claudio de Esperanza Nacional. Bienvenido, don Claudio, a esta su casa nuevamente, ¿verdad? Y también le damos la bienvenida a nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, desde Barcelona, España. Don Claudio, buenas noches. Gracias, Karen, a vos, a Francisco por la invitación y sobre todo a tu público, a tu gente, a quienes te siguen, por tener la gentileza de escucharnos y ojalá que lo que vayamos aquí a conversar y a decir sea del análisis de ellos y ojalá del agrado también. Gracias por esa luz que usted está compartiendo esta noche y conociéndolo sabemos que todos nuestros amigos televidentes, nuestros oyentes van a ponernos mucha atención a quién es Claudio Alpizar y a estas propuestas que tienen ustedes no solamente para el sector agropecuario, sino para Costa Rica en general. Bueno, Claudio Alpizar es un hombre de 63 años, ya maduro, con experiencias que dan los golpes de la vida y que da también el éxito en la vida, que empieza uno a moldar. Ahora casualmente cuando venía para acá en esta noche, le decía yo a un buen amigo que uno a estas edades termina siendo, mejorando como ser humano dentro de las circunstancias que va viviendo durante los años previos, ¿verdad? No en balde gozaba y repetí una frase que tal vez lo dijo, no suena de forma peyorativa, pero tenía mucha sapiencia cuando Shakespeare decía que los viejos a veces desconfiamos de los jóvenes porque alguna vez fuimos jóvenes, ¿verdad? Entonces, porque uno cuando joven pues es muy impetuoso y a veces comete errores, y digo que es válido porque esos errores nos van formando. Claudio es un amante de la política, te contaba ahora fuera de micrófonos, yo estoy en esto por una pasión que siento desde hace muchos años. Vos sabés el largo trayecto de mi programa, 15 años prácticamente con Noches sin Tregua y con Café y Palabra, hablando de política, levantándole el discurso a la política, diciendo que la política se importa, que la política sí debe hacerse con P mayúscula, siempre promoviendo a que la gente se interese por lo que pasa en el país, y felicitarte, repito, a vos y a Francisco, porque espacios de este nivel son exactamente lo que uno espera, que la gente pueda discutir con un nivel de conocimiento y si no por lo menos instruirse también para después tener criterio. Y es que, don Claudio, es muy importante para nosotros en Conexión Vital que la población costarricense haga ese enlace que necesitamos para que puedan el próximo 1 de febrero tomar una decisión sana, una decisión acertada. Y quisiéramos conocer la posición suya en torno a la soberanía alimentaria. Vamos a ver, venir a este programa con el conocimiento tuyo y el de Francisco a hablar de agricultura, pues puede ser todo un riesgo, pero en el fondo yo vengo defendiendo a la agricultura, primero porque me parece que lo que hoy somos se lo debemos al campesino y al agricultor. Cuando Costa Rica se plantea en el año 40, las grandes transformaciones sociales con el doctor Calderón Guardia, y Costa Rica lo único que producía era café, aquí que lo tenemos al frente. Qué ambicioso, don Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? Universidad, garantías sociales, garantías del trabajador, Caja Costarricense de Seguro Social. O sea, qué ambicioso a razón de solo un producto. Bueno, y después cuando seguimos hasta prácticamente los años 80, que se nos acercó un poquito el banano, y seguimos dependiendo de la agricultura y seguimos desarrollando la clase media costarricense que se desarrolla a partir de esas grandes decisiones de 1940 y las decisiones que
que hoy están muy gastados, muy desprestigiados, el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, pero no hay que ser mezquinos, en algún momento hicieron las cosas en forma correcta y sobre la base de esa propuesta de 1940 fueron desarrollando una clase media. Antes en Costa Rica no existía la clase media. La clase media en Costa Rica estaba totalmente sacada de contexto, existían los pobres y los ricos, punto. Hoy al contrario, la parte más gordita de nuestra sociedad es la cintura, ¿verdad? Y la cintura es la clase media, pero hay una clase media que está muy preocupada porque tiene un enorme temor de caer en la pobreza, y la clase más baja, la clase más pobre, la clase más humilde, no ve las posibilidades de ascender a la clase media. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria, yo no puedo separar dos conceptos, ¿verdad? Porque yo veo que se habla mucho de soberanía alimentaria, pero también hay que hablar de lo que tiene que ser la independencia que nosotros queremos tener en este campo. La soberanía alimentaria es fundamental, porque cada país, cuando se habla de soberanía, lo digo ya como politólogo, es que ese país pueda tomar sus propias decisiones. Soberanía alimentaria no es solamente o únicamente producir nada más lo nuestro, sino tener la fortaleza de poder decidir qué vamos a producir, cuáles son esos productos que requerimos producir, porque cuando nosotros estamos hablando de soberanía alimentaria, también estamos hablando del derecho de los ciudadanos de poder consumir a buen precio los productos que requieren. Mire, en Esperanza Nacional creemos enormemente en la necesidad de producir un crecimiento económico en nuestro país. Y vea qué interesante. Nosotros venimos creciendo a un 3% del Producto Interno Bruto. De vez en cuando pegamos un brinquillo ahí al 4%. Es muy difícil, y usted le puede consultar a cualquier economista, a ese crecimiento, un país de tasa media como Costa Rica, sacar a la gente de la pobreza y generar mejor ambiente económico y social. Entonces el país ocupa crecer a un 6-7%. Entonces la gente dice, es que eso es imposible. No es imposible. En Esperanza Nacional hemos descubierto, bueno, no hemos descubierto, sería muy pretencioso, hemos identificado 3 sectores que nos parecen que son fundamentales para lograr ese crecimiento de un 6 o 7% de la economía nacional, que no solamente le generaría más recursos al Estado costarricense, le ayudaría a luchar contra la pobreza, sino que generaría mayores empleos. ¿Cuáles son esos 3 sectores? Ok, es el sector turismo, el sector de infraestructura y el sector agrícola. Es donde nosotros podemos hacer crecer y generar mayores cantidades de empleo. Entonces, en ese marco de que te decía que hay 2 circunstancias que no podemos separar, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, porque a veces siento que hay un discurso donde o estás de un lado o estás... No. Yo creo que los dos van de la mano. La seguridad alimentaria se da en la medida que nosotros logremos una soberanía alimentaria. ¿Cómo logramos una soberanía alimentaria? Bueno, produciendo el arroz, produciendo el café que consumimos y tantos otros productos cuando hay capacidad. Esos 3 sectores que yo te nombré ahora, agricultura, turismo y infraestructura, está demostrado que tienen una enorme posibilidad de crecimiento. Vamos al tema que más te apasiona a vos, el tema de la agricultura. Nuestro país ha invertido, dirían, en la academia o los expertos, ha descubierto o ha promovido un know-how, o sea, un conocimiento de lo que es el trabajo de la tierra, de lo que es la producción. Entonces el conocimiento lo tenemos. Sin embargo, usando otro concepto también que utilizan mucho hoy en día los expertos, yo preguntaría, tenemos el know-how, pero ¿cuál es el know-who? O sea, ¿con quién vamos a lograr ese conocimiento que tenemos para desarrollar la agricultura? Bueno, hoy la pregunta esa es más importante, ¿con quién? Bueno, ¿con quién? Con la mano de obra costarricense. Si tenemos gente que tiene un gran conocimiento, es fundamental que a esa gente le demos las oportunidades de crecimiento y de desarrollo de la agricultura en todo el país, por varios motivos, Francisco y Karen, y quienes nos están viendo. El principal, tenemos una enorme carencia, deficiencia de empleos en las zonas rurales y costeras. Esos son hoy terrenos muy fértiles, no solamente porque son zonas fronterizas, menos protegidas, más espesas en su territorio,
se vuelven muy atractivas para el crimen organizado y para el narcotráfico. Y si no hay oportunidades, de alguna manera, las políticas públicas están llevando a nuestros jóvenes, ya lo que les estoy diciendo, nuestras políticas públicas desde el Estado, con decisiones tomadas, estamos llevando a ellos a la tentación de participar del crimen organizado. Y cuando usted ve los estudios recientes del INEC, que dice que ha disminuido, que ha aumentado el ingreso en estas zonas de los ciudadanos, pero que lo contradictorio es que la pobreza no ha bajado, y que lo contradictorio es que no hay una generación de empleos, pero hay más ingresos. Bueno, no hay que ser sabio para identificar que es del crimen organizado y de sus actividades paralelas. El agro, bien desarrollado, esa soberanía alimentaria, esa seguridad alimentaria, nos permitiría no solamente generar empleo. Vean lo que les estoy diciendo a quienes están viendo. Al momento que generemos empleo, al momento que le demos a esas familias oportunidades, también estamos luchando por darle seguridad al costarricense, al ciudadano que hoy está tan preocupado por el tema. Y vea, don Claudio, qué importante lo que usted está indicando. Le estamos dando seguridad al costarricense, estamos generando empleo y además le estamos generando la comida a la población, ¿verdad? Ahí hay que sumar eso que nos comemos todos los días y que no reflexionamos. Bueno, para que veas lo que es tan transversal la soberanía y la agricultura nuestra. Resulta que también les vamos a dar democracia. ¿Por qué? ¿Por qué les vamos a dar democracia? Porque, ¿cómo le va a decir usted a un pobre que esté contento con el sistema democrático porque vota, porque tiene libre tránsito por todo el país, porque tiene derecho de organizarse, de reunirse? ¿Cómo? Entonces, de repente, el más pobre dice, ¿y a mí para qué me sirve todo eso? Si lo que yo tengo es hambre, si lo que tengo es la despensa vacía, si lo que no tengo es salario, y estos me hablan de que yo vivo en una democracia. Ese 20 o más por ciento de gente que vive en extrema pobreza, le importa poco el sistema democrático porque la está pasando mal. ¿De qué le sirve tener la libertad de expresión, ir al parque a pegar 4 gritos y nadie le pone atención a lo que está viviendo en su familia? Bueno, cuando usted logra desarrollar actividades agrícolas, dar trabajo y mira, y los alimentos que estén en la casa, te voy a poner algo que me pasó en Quepos, que también hay que tener mucho cuidado con esto, y yo sé que Francisco lo maneja mejor que yo. Estaba yo en Quepos reunido con una gente y la mayoría de ellos eran productores, entonces se habían ido retirando eran pequeños, ¿verdad? Productores. Entonces me decía uno que ahora el comercio en general en esas zonas de Quepos estaban muy dirigidos a el turismo. Entonces, que dirigidos al turismo, los precios en las pulperías estaban hechos para los turistas que traen dólares y que pagan más caros, pero que en esas mismas pulperías tenía que comprar la comunidad. Pero ve qué interesante lo que me decía. Y es que ahora, como muchos nos salimos de la actividad agrícola, antes nosotros intercambiábamos productos. Por decirte algo, el que producía arroz, intercambiaba el arroz con el que producía frijoles, el que tenía algunas legumbres, algunas hortalizas también intercambiaba. Entonces todavía, sin dinero, seguía siendo posible que en ese intercambio que hacía la gente no faltaran los alimentos en la mesa, porque había un intercambio. Me voy después de Liberia, no me acuerdo, siempre confundo si es Quebrada Honda, sí sé que es de Honda, pero bueno, Quebrada Honda creo que es Quebrada Honda. ¿Verdad que sí? Después de Liberia. Barra Honda es por el puente del Tepisque. Por eso es que se me confunden los dos, porque los dos he estado y se me confunden los nombres. Y fíjate que ahí en Quebrada Honda producen frijoles y frijoles, Francisco, todos. Entonces les digo, pero vamos a ver, el tema del frijol está muy difícil en el país. ¿A quién le venden ustedes esos frijoles? Entre nosotros mismos. Yo quedé con la duda porque dije, si todos producen frijoles y se intercambian frijoles entre ellos, están alimentándose a punta de frijoles. ¿Y dónde está el negocio de poder tener también ingresos en moneda que también son fundamentales para sostener? Entonces, vean que estamos padeciendo un problema que se ha generado sobre el sector agrícola, que este gobierno es el que ha tratado peor al agricultor. Pero no olvidemos que ya hay otros gobiernos también en el pasado que han dejado relegado al agricultor. Y a eso le agregaría algo también, Francisco, Cari, y quienes nos ven. El agricultor no reacciona.
el agricultor va y vota por exactamente el que le hace daño. Les pregunto, ahora me vuelvo yo al papel de periodista. ¿No le dijo Rodrigo Chávez a todos los agricultores que él estaba con la Alianza del Pacífico? Entonces, ¿por qué se sorprenden y no fueron a votar por él? No les dijo, porque vamos a ver, es un gran mentiroso el presidente, pero en aquel momento les dijo la verdad, que él estaba con la Alianza del Pacífico y después sale el Transpacífico, y hay un montón de agricultores que votaron por él y se asustan. No les dijo él que iba con la ruta del arroz, y no fueron los agricultores de otros productos que les importó poco si se mataba la producción de arroz y fueron y votaron por Rodrigo Chávez, y resultó que después la ruta del arroz era la ruta de la importación, no solo arroz, papa, tomate, cebolla, lo que fuera, importarlo. Y todavía hoy en día, cuando yo voy a algunas comunidades, oigo agricultores diciendo que van a votar por Laura Fernández. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le estamos hablando? Si los golpes y la situación que están viviendo no reaccionan, pues mucho menos van a reaccionar con el discurso de los otros candidatos. Francisco, desde España. Hoy en día tenemos a todos los candidatos hablando de tema de importaciones, tema de soberanía alimentaria, porque es lo que está de moda en los foros de FAO y en los países desarrollados. Hoy tenemos que venir nosotros al tema de seguridad, porque países europeos están perdiendo la soberanía alimentaria porque ya no pueden escoger qué comen, pero tienen una seguridad alimentaria tremendamente grande porque producen todo, igual que Estados Unidos, que produce todo, y no es todos los tipos de alimentos, como hace ver la gente, es todo lo que se necesita a nivel de calorías, vitaminas, minerales, proteína y carbohidratos para alimentarse. Países como Costa Rica, que pues tienen 3 ciclos productivos al año de papa, de cebolla, no así en los países de climas que están fuera del trópico y que solo pueden producir 2 o 1 vez. Estamos perdiendo eso por las políticas nacionales y estamos perdiendo inicialmente la seguridad alimentaria. Todavía no hablemos de lo que queramos comer, sino hablemos de poder comer, que es el paso 1. Cuando estamos en gobierno, pues yo estoy con don Luis Felipe Arauz en ese momento, yo le hablo que no tenemos que hablar de soberanía, que tenemos que hablar de seguridad y hacer un plan de seguridad alimentaria para garantizar la alimentación de todos los costarricenses, y luego que el que quiera comprarse un jamón serrano en Costa Rica se lo compre, o unas uvas se las compre, eso no es problema, pero tenemos que garantizar la alimentación. Voy a hablar de ese gobierno específicamente. Hizo pues un esfuerzo en la dignificación del agricultor, llegó Carlos Alvarado, se sale de ese esquema, Renato con su personalidad, no voy a decir si bien o mal la labor, pero lleva ciertos matices en garantizar algunas áreas de producción, que podemos decir bien y mal, ahí pasó, y caemos a doña Laura Bonilla. Nefasto sus 15 días de paso por el gobierno fueron apertura del arroz, apertura de la papa, apertura del aguacate, en 15 sin días. Normativa técnica, ya con sentencias. Ya no te estoy hablando de temas de opinión mía, ya lo dijo un juez, estuvo mal hecho, estuvo sin fundamento. Contrario, por ejemplo, a lo que se dijo el aguacate en su momento, que a la fecha ningún juez ha podido decir, o árbitro internacional, que estuviera mal. Volviendo a la actualidad del gobierno anterior, como hablabas de los que quieren volver a votar por Laura Fernández, el actual gobierno no solo fue de tuvo áreas buenas o malas, es que no tuvo áreas buenas y por el contrario no tuvo áreas malas. La única forma de combatir la pobreza en un país y aumentar la educación es con la mesa llena, porque si hay hambre, nadie está pensando en lo demás. Exactamente. ¿Qué podemos esperar de un gobierno de ustedes o de una fracción legislativa de ustedes? Ahorita tocabas vos el tema de darle seguridad alimentaria a todos los costarricenses, y lo primero que se me venía en la mente cuando se hace una canasta básica no es solamente para que ciertos productos estén baratos, sino que esa canasta básica es para que en ningún hogar falten los productos básicos para la alimentación y para la nutrición. Esa canasta básica no solamente tiene que evaluar el precio de los productos que están ahí, sino también la calidad de nutrición que le estamos dando a los costarricenses. Pero también no solamente porque se llame canasta básica, nos aseguran que todo el mundo va a poder tener acceso. Por ejemplo, en estas giras recorriendo todo el país, cuando uno habla que en Costa Rica el salario mínimo es el salario más alto de América Latina, y como el dólar ha caído, ¿verdad? En Costa Rica resulta que ahora tenemos un salario mínimo de $750 al mes. Hace algunos días hablaba con un amigo guatemalteco y fuera del país, ¿verdad? Y con un amigo argentino.
y me decían 750, a la perica, pero en otra palabra, ¿verdad? Qué bien que viven. Ojalá el salario mínimo en Argentina, en Guatemala, bueno, y te agrego Nicaragua o cualquier país, fuera de $750. Lo que los amigos míos no saben es que el costo de vida en Costa Rica es altísimo y que aún con ese salario mínimo no alcanza. Bueno, pero resulta que en las zonas agrícolas donde se trabaja, la mayoría trabajan por jornal. Yo planteaba un día el tema del salario mínimo y un señor me levantó la mano y me dice, ay, don Claudio, ojalá nosotros en estas zonas tuviéramos salario mínimo, viviríamos como reyes. ¿Qué quiero decir con esto? El salario mínimo en muchas partes es una expectativa nada más, no es una realidad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, sea en el sector agrícola o sea en cualquier sector, es tener un ministerio de trabajo que vele por las condiciones adecuadas y la protección del salario mínimo en cualquier actividad para los costarricenses. De la misma forma que la pensión mínima, eso es fundamental, del IBM, de la Caja Costarricense de Seguro Social, sea 350,000 colones cuando una persona se pensiona. ¿Cómo es posible que a alguien le cuesta sobrevivir joven o de mediana edad con 350,000 colones y cuando se pensiona a los 65 años, la pensión que le dan la castigan y es unos 220? Y si no salía adelante con 350,000, ya viejo, cuando ya uno tiene más citas con el médico que amorosas, y resulta que te ponen a sobrevivir con 220,000. Y de la misma forma, por las circunstancias que sean, aquella gente que tiene una pensión no contributiva, hay varias razones por las que se dan, Francisco. Se da ese asunto de no tener derecho a pensión de la caja, sino del régimen no contributivo, que se salen los dineros de FODESAF. Se da ¿por qué? En muchas ocasiones, sí, porque la persona fue irresponsable y nunca quiso cotizar, pero en muchas otras ocasiones es porque el patrono no lo afilió a la Caja Costarricense de Seguro Social y no tuvo las cuotas que requería. Y tal vez cuando estás joven perdonas eso, pero cuando tenés 60 años y te dicen que te faltan todavía 15 años para pensionarte, dices, ay, pero ¿por qué yo en aquella tienda, en aquel supermercado, en aquel lado no coticé? ¿Ya para qué, verdad? Entonces, también el Estado, a pesar de que esas culpas pueden ser del patrono, pueden ser del empleado, nosotros tenemos que velar porque en ese régimen de pensiones no contributivas, al menos sean 200,000 colones la pensión mínima, y en eso estamos en Esperanza Nacional. No puede ser una pensión de 81,000 o 82,000 colones para sobrevivir una persona. Eso es lo del régimen no contributivo hoy, Karen. En el debate que del Tribunal Supremo de Elecciones de hace algunos días, Eli Fensay me decía que eso representaba mucho dinero, que eso era muy caro y que dónde iba a sacar la plata. Entonces yo le decía exactamente lo que antes planteábamos. Si el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que lo defiendo yo más que la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Porque creo muchísimo en él. Hoy la Unidad Social Cristiana tiene a alguien que se parece más a la filosofía de Eli Fensay o de Otto Guevara que al sentimiento de social cristiano que hubo. Bueno, resulta que si el doctor Calderón Guardia hubiera pensado como Eli Fensay, no hace nada. Solo tenía el café, entonces no hubiera pensado en la caja, no hubiera pensado en garantías sociales, no hubiera pensado en jornada de 8 horas, no hubiera pensado en universidad porque no había plata, no. Un verdadero estadista tiene que pensar a futuro, tiene que pensar primero en las ideas y después ver cómo consigue el dinero. Ahora, en un gobierno de Claudio Alpizar, para empezar en el tema agrícola, tiene que estar la gente que sabe. Yo siempre tengo esta teoría, Francisco. Yo tengo la teoría de que un presidente es un estadista y un soñador. Y entonces tiene un mapa, tiene un cuadro bellísimo del país que sueña. Y en la medida que si en ese cuadro yo tengo hortalizas y tengo ganado y es un paisaje hermoso, yo quiero que ese cuadro, ese sueño que yo tengo de país se realice, yo voy a tener que ir a buscar a un ministro de Agricultura que sepa de eso, ¿verdad? Pero que tenga una visión, inclusive, como alguna vez me dijo un muchacho allá en San Carlos, que tenga tierra en las uñas, o sea, que haya sembrado, que conozca qué es la agricultura. Eso en primera instancia. En segunda instancia, yo creo que el Consejo Nacional de Producción, desde sus edificios, desde sus instalaciones, se ve en la peor miseria, teniendo una ley que no te voy a explicar a vos y a Karen, porque saben más que yo, es una ley extraordinaria que tiene la total vigencia y que hay que recuperarlo. Inclusive hay agricultores que piensan
que no importa que desaparezca el Ministerio de Agricultura, que no debe desaparecer, pero que no desaparezca el Consejo Nacional de Producción, ¿verdad? Eso es porque lo sienten más cercano. Nosotros hemos estado planteando en que, vea qué interesante, volvemos al tema original, si nosotros queremos tener soberanía y seguridad alimentaria, que vuelvo a decir, son dos caras de una misma moneda, no las podemos separar, nosotros tenemos que promover al productor nacional y que tenga él utilidades, pero también, Francisco, Karen, hay algo que es determinante. Y viendo aquí a los muchachos que están de camarógrafos, a ellos, con su salario, lo que les interesa es que les alcance. Si usted les dice a ellos que es más barato importar que producir, ellos van a estar de acuerdo en que se importe y tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque en esa posibilidad de que si los precios van a bajar, a ellos lo que les interesa es que sea más barato el arroz. Por decir algo, con la historia que vendía Rodrigo Chávez de que iba a ser más barato. Entonces la gente se encantó con esa idea, a pesar de que el sacrificado iba a ser el productor nacional. ¿Por qué? Porque yo mido como ciudadano, cuando no tengo tierra en las uñas, cuando yo no soy productor agrícola, yo lo que mido es que los recursos, mi dinero, alcance para alimentar a mi familia. Si al productor le va mal o le va bien, eso ya es un problema de ellos. Yo tengo que solucionar mis problemas. Entonces, hoy se le ha vendido al ciudadano que es más barato importar. Y de alguna manera, en algunos productos, eso es real y te voy a decir por qué. Porque hay una cadena de intermediarios enorme. O sea, siempre hay intermediarios, pero que sean uno o dos. Pero a veces está en la cadena de intermediarios que hay en la agricultura. Que yo tuve restaurantes alguna vez en mi vida y yo iba y compraba directamente el chile dulce, por ponerte un ejemplo, a un agricultor y me costaba 100 pesos a veces el chile dulce, 150. Y así pasaba yo a la feria del agricultor y ya me costaba 300. Llegaba yo al mercado que está general, que está detrás de la Municipalidad de San José, ya me costaba 500 o 600. Llegaba yo, voy a hacer un comercial, a más por menos, y ya costaba 750, 800. Y si yo al automercado todavía salía más caro. O sea, vean ustedes el nivel. Cuando el agricultor te está vendiendo un chile dulce en 100, 150 colones, está ganando. Pero vea la cadena de distribución y cómo ese chile dulce, y no hablemos del chile dulce ahora con los tamales, ¿verdad? Porque todavía se pone más caro. No, el chile dulce, solo ese ejemplo, en esa cadena llega a estar carísimo para quien lo adquiere. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, y yo tengo muchos más años que algunos de ustedes, es hacer unos centros de distribución, de concentrar la oferta en algunos centros para que el agricultor costarricense, sobre todo pensando en el mediano y en el pequeño productor, esto es una idea muy similar a lo que alguna vez fueron los estancos, que también hablan mucho los agricultores. ¿Cómo lograr nosotros atraer en centros de distribución, ojalá uno en cada cantón o en cada distrito, no sé, habría que ser bien agresivos en esto, para que el agricultor, si vendía 150, pueda vender a 200 el chile dulce. Y el ciudadano que compraba ese chile dulce, hasta 700, 800 colones, lo termine comprando a 250. Todos ganamos. Y entonces también, de alguna manera, matamos a la importación de productos, porque nosotros en Esperanza Nacional decimos que debemos importar todos los productos que no logramos producir. Si nosotros no tenemos capacidad de producir peras o uvas, pero producimos naranjas, limones, chile dulce, chayote, camote, todo lo que producimos, arroz, frijoles, pues tenemos que proteger eso. Vos sabés muy bien, Francisco, que en los tratados de libre comercio hay una perversidad en nuestro país. Yo no me opongo a los tratados de libre comercio. Me parece que cuando hay oportunidades, el país tiene fortalezas y tiene que explorarlas y ingresar a ellas. Pero en la agricultura, donde nosotros tenemos un gran potencial, se ha entregado por intereses para beneficiar el intercambio de servicios, el intercambio industrial, comercial, se ha entregado al sector productivo agrícola de nuestro país en todos los tratados de libre comercio. No hay tratado de libre comercio que defienda. Entonces, ¿cómo vas vos a promover la Alianza del Pacífico o la Transpacífico cuando nuevamente se entrega al sector agrícola? Pero aquí viene otro tema que a mí me preocupa mucho y creo que un ministro de Agricultura nuestro tendría que luchar mucho. La asociatividad. Qué mal el agricultor. Qué independiente. Vuelvo al tema de antes. Ah, sí, la ruta del arroz, que se mueran los arroceros. Yo lo que produzco es papaya, yo lo que produzco es, qué sé yo, piña, o no sé,
eso no me va a afectar esa decisión del presidente Chávez. Y después apareció que la ruta del arroz era la ruta de la importación de todos los productos. Y empezaron a reclamar y a llorar todos los agricultores. Pero ¿cómo cuesta la asociatividad de ellos en cooperativas? Porque al agricultor tenemos que llevarlo a una asociatividad para que pueda producir no solamente para el mercado interno, sino también para la exportación de sus productos. Y tenemos que descubrir mercados tal vez más pequeños, no pensemos en China, no pensemos en la India, pensemos en mercados europeos que son más pequeños, que son más gourmet, por ejemplo el café, ¿verdad? Como nosotros hoy le sacamos mayor valor agregado al café, porque ya no lo mandamos en semilla, en grano, como lo mandábamos antes, en grano para todas partes del mundo, sino que hay un proceso que sale café gourmet en Costa Rica. Yo recuerdo, vos que estás en España, andaba yo, creo que era en Valencia, que andaba yo en una feria navideña no en esta Navidad, sino en la pasada, y en la feria navideña, no me acuerdo si era Granada o en Valencia, y recuerdo que yo pasaba por las retitas y iba con mi esposa y con mis hijas, y había en esa feria navideña, que son muy lindas en España, había una señora que decía, venga por la piña colada, con la mejor piña de Costa Rica. Entonces se le salió el corazón y el orgullo. Entonces yo me acerqué y le digo, le voy a comprar una piña de esas, nada más una piña colada le hago, porque ese país es maravilloso. Me dice, ¿usted de dónde? Le digo, de Costa Rica. Y entonces la señora empezó a pegar gritos, venga, cómprenle al costarricense piña colada. Bueno, entonces uno se siente muy orgulloso. ¿Por qué? Porque tenemos una marca que nosotros podemos promover en países con poblaciones más pequeñas, donde la calidad puede ser demostrada. Un ejemplo, Francisco y Karen, ustedes, lo que voy a decir tal vez no sea nada novedoso, pero para los que nos ven sí. ¿Cuál es el segundo productor y exportador de productos agrícolas más importante y más grande del mundo? Países Bajos, antes conocido como Holanda. Es más pequeño que nosotros. Solo lo supera un país enormemente más grande que ellos. ¿Cuál es? Estados Unidos de América. Entonces usted dice, ¿cómo? Países Bajos tan chiquitico supera a países como México, como Brasil, por poner países grandes, ¿verdad? A la China, a la India, sí. ¿Por qué? Porque en Países Bajos, que le han tenido que robar hasta al mar agua para poner tierra, ¿va? Han tenido que hacer cosas extraordinarias. Han metido la tecnología para lograr una gran productividad y exportación de sus productos. Yo creo que nosotros tenemos que ir ese camino, pero la gran dificultad que tenemos es que los agricultores están jodidos, el promedio de edad de los agricultores, yo podría ser agricultor, es 62 años. Entonces, teniendo un productor nacional de 62 años, a muchos de ellos, cuando usted les habla de tecnología, los asusta por la brecha digital que hay. Pero vea qué interesante, si nosotros logramos meter la tecnología, estoy seguro que vamos a bajar el promedio de edad, porque los hijos de esos agricultores van a decir, ahora sí me gusta la agricultura, qué bonito con drones, qué bonito con tecnología de irrigación, qué bonito con celulares y con cámaras controlo desde aquí. Entonces se van a empatinar en el mundo que es de ellos. Pero si usted le dice al hijo de un agricultor de 25, de 30 años, en zonas lejanas, que se dedique a la agricultura, y el hijo le dice, no hombre, perdón la palabra, mi tata y mi mamá todavía pariendo con esa actividad, no pueden pagar la tierra, no pueden pagar la casa, pasan una lloradera para pagarle a la mano de obra y quieren que yo siga con ese trabajo. No hombre, yo me busco otra cosa, otro negocio. Y no hay otros negocios en esas zonas y hay la tentación, de lo que volvíamos antes, del crimen organizado y de ingresos muy fáciles. Entonces, la tecnología no solamente nos ayudaría a elevar la productividad, ¿verdad? Y la comercialización también, sino que además podría empatinar a la juventud nuevamente en que es una actividad en la cual se pueden desarrollar perfectamente. Ahora, todo es integral en la vida. ¿Cómo vamos a tener nosotros el desarrollo de la tecnología en zonas rurales y costeras cuando tenemos hace años ahí en Fonatel los recursos? Pero ya hace 4 años teníamos $200 millones en un fondo para las telecomunicaciones que viene de los canon que pagan todas las empresas que están metidas en el tema de tecnología. Y no se ejecutó ni en el gobierno pasado ni en este, ¿sí? Ya debe andar por 300 o por $400 millones. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de desarrollar la tecnología en la agricultura si en muchas partes del país no hay internet? En muchas partes del país no hay acceso a una computadora. Vean,
Porque cuando uno habla de la agricultura, termina hablando de otros temas. La educación costarricense. Yo hablaba antes que un salario mínimo es 350,000 colones. Ok. Pongamos que alguien en una zona rural, fuera del país, gana ese salario. El señor, pensemos también en una familia tradicional, es el que trabaja. La esposa no puede trabajar, ¿por qué? Porque tiene que cuidar a los chiquitos. Y si busca a alguien que se los cuide, tiene que pagar. No, entonces no tiene ningún sentido, mejor se queda ella cuidando. Entonces, imaginémonos esa familia, papá, mamá y 2 hijos. Él es el que trabaja, tiene el salario mínimo, tiene una casita humilde, pero la tierrita no la paga, era de la familia y heredada. Entonces él solo paga luz, agua, teléfono y comida. Y los hijos, para estudiar, ocupan una computadora. Son 2 hijos. Y se van, viene otro comercial de Claudia Alpizar, perdóname. Se van al Office Depot a buscar una computadora. La más barata cuesta 350,000 colones. Un salario mínimo. Entonces, como un padre o una madre va a tener, es un mes que tiene que coger un mes para comprarle la computadora al hijo. Y eso le pasa a muchos agricultores costarricenses. Y son 2 hijos, porque resulta que uno dice, no papi, yo no puedo, yo tengo que estudiar. Y Pedrito está con la computadora. Y Pedro dice, no, es que yo no se la puedo dar a Joselito porque yo ocupo hacer la tarea. Son 2 computadoras, 700,000 colones. Rápido pierden valor y hay que cambiarla. Bueno, entonces, dentro de ese marco de la integralidad, nosotros no estamos haciendo las cosas correctas. Sí, muy bonito hablar de tecnología, muy bonito hablar del desarrollo de la agricultura con la tecnología. Pero si nosotros no tenemos a las personas educadas en tecnología, luchando contra la brecha digital, que la brecha digital no es solamente entre los viejos y los jóvenes, no, hay muchos jóvenes en zonas rurales que no tienen acceso. Imagínense ustedes, perdón que me amplíe, pero cuando quieran me interrumpen. Imagínense ustedes en una escuela unidocente. Voy a poner el caso que conozco, porque yo veo a los adversarios míos hablando de Cruzitas y no han llegado ni a Copevega. En su vida han estado en Cruzitas. Yo sí he estado 3 veces en Cruzitas. Y de Copevega a Cruzitas hay 66 kilómetros, 65 kilómetros. Uno va a Cruzitas y hay una escuelita unidocente. Es la única estructura bonita que hay. Es una zona desolada, ¿verdad? Entonces, uno va a esa escuelita unidocente. La maestra viene desde Los Chiles, llega el lunes, se queda ahí donde puede ella pernoctar y regresa a Los Chiles el viernes. Dura como 3 horas en llegar ahí. Tiene 15 estudiantes. Algunos de esos estudiantes son nicaragüenses, en buena hora. Eso es el que ayuda a su prójimo va a tener muchas bendiciones. Y resulta que ella tiene que darle los 6 grados a 15 muchachos. Imagínense lo que sería en esa escuelita tener para cada uno de esos estudiantes una computadora en la escuelita y decirle, los de primer grado, los de segundo, los de tercero, todos los que están ahí hasta 6º grado, la maestra les pone con inteligencia artificial, les dice, ahora sí, trabajen cada uno, y ella se sienta ahí, pero a ver, y que cada uno cumpla con su tarea. Pero imagínense para una maestra unidocente sin esa tecnología, tener que sacar un ratico para explicarles a los de primer grado, dejarlos solitos y irse para trabajar con los de segundo, después a los de tercero, porque esas son las escuelas unidocentes. Entonces, vean que la tecnología, el mundo, la economía que estamos viviendo en Costa Rica es una economía del pasado. Y nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo para transformar. No podemos seguir votando nada más como que esto fuera un partido de Saprissa Alajuela, o ahora que hablábamos de Barcelona y Real Madrid antes de empezar el programa. Nosotros tenemos que votar con sensibilidad social. Nosotros en el Partido Esperanza Nacional, y yo personalmente, ahora se lo decía Karen, estoy en esto por una pasión enorme, Francisco. A mí no me mueve ningún interés particular de dinero. Yo lo que quiero es que la gente tenga las mismas oportunidades que yo tuve. Yo soy hijo de madre soltera. Dichosamente fui hijo único, entonces mami se le hacía un poquito más fácil sacarme a mí adelante. Pero mami era de Río Cuarto cuando pertenecía a Grecia. Y te voy a poner un caso que me parece que es importante. Fíjense que en 1930 mami nace ahí frente a la Laguna Cooper, ahí en Río Cuarto. En la casa. Mi abuelita pariendo con una partera. Nace en 1930. En 1962 nace esta belleza. ¿Verdad? Pero ¿dónde nazco yo? Ya mami me tuvo en el Hospital San Juan de Dios, en un quirófano. Ya no era una partera la que le estaba viendo a ella. Ya era un ginecólogo. Y yo, Claudito, ahí apenas naciendo, no era la partera la que me estaba recibiendo. Era un pediatra.
estábamos en un quirófano, había enfermera. ¿Somos o no somos un país exitoso? Y todo eso se hizo a razón de ¿qué? De la agricultura. De la agricultura. Y eso es lo que Don muchos no Claudio. entienden. Don Claudio, espero que esa tacita de café de Vista del Valle, vea que fue una tacita de café informativa la que compartimos con usted esta noche nosotros. Ya para cerrar, nos vamos hasta Barcelona brevemente con nuestro director. Creo que el análisis que hace totalmente en el tema agro, las opciones y las oportunidades que ve, para nosotros nos dejan muy satisfechos. Si fuera el caso que llega a la presidencia de la República o a la Asamblea Legislativa, porque vamos a contar con un bastión que nos va a defender como sector, porque aunque el día de hoy yo no soy productor, lo he sido en el pasado y ha sido parte de lo que nos ha forjado y el por qué tenemos este programa, que es un espacio para productores, pero de los productores para los consumidores. Es un programa para la sociedad, no para el productor. Como dirían por ahí, ya el que está convencido no hay que predicarle, hay que predicarle al que necesitamos que entienda cómo funciona. Buenas noches a todos, buenas noches don Claudio, buenas noches doña Karen. Bueno, muchísimas gracias a don Claudio Alpizar de Esperanza Nacional por acompañarnos esta noche en su casa, Conexión Vital. Gracias. Conexión Vital. Conexión Vital.